Hola, este es un video para mostrar la aplicación de un algoritmo para generar un ciclo de conducción utilizando el programa MATLAB. Este video ha sido creado por Angélica Antolines y Marjolaine Morales para la asignatura Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Primero es necesario hablar de los ciclos de conducción. Los ciclos de conducción nos permiten representar la operación real de los vehículos en las calles sobre modelos y dinamómetros, lo cual nos permite cuantificar y caracterizar las emisiones del parque automotor, así como conocer comportamiento al volante de los usuarios. Para generar un ciclo de conducción es necesario seleccionar el tipo de vehículo, ya sea automóvil, taxi, bus, seleccionar la zona de trabajo, es decir, la ciudad o la zona de la ciudad para la cual se está generando el ciclo, realizar la toma de datos, lo que normalmente se hace a través de un GPS, procesar y analizar esos datos y generar el ciclo de conducción. La toma de datos generalmente se hace a través de un GPS, en el cual nos permite tener datos como fecha, hora, latitud, longitud, el tiempo, la velocidad, la distancia y la altitud. Estos datos son el insumo para la generación del ciclo, sin embargo, pueden tener errores, algo así como ruido o falta de sección de datos porque se perdió la señal del GPS. Por lo tanto, normalmente se hace un paso previo de filtración de estos datos. Esta filtración lo que busca es retirar el ruido. Aquí, por ejemplo, donde debería ser velocidad cero porque el vehículo está detenido, pero presenta picos pequeños de velocidad. Velocidades ceros falsas cuando el vehículo no se ha detenido, velocidades negativas que por supuesto no existen, o picos de velocidad que están salidos del rango al que el vehículo realmente podría estar trabajando. El algoritmo que se está usando en este programa proviene de una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. En él se usan 6 pasos para la filtración de datos. El primero es remover los datos duplicados y los datos con valores negativos de tiempo o diferentes pasos de tiempo, es decir, cuando el paso de tiempo da diferente a un segundo, que es el que se ha determinado. El segundo es reemplazar los valores por fuera de la escala de velocidad, como ya se dijo, retirar esos picos de velocidad extraños. El tercero es remover las señales de velocidad cuando el vehículo está detenido, es decir, aquí debería siempre ser velocidad cero y a veces aparecen velocidades pequeñas. Eso es lo que remueve esta parte de limpieza en el algoritmo. El cuarto es reemplazar los valores falsos de cero velocidades cuando, por ejemplo, aquí se presenta una velocidad cero pero se nota que el vehículo no haya estacionado. El algoritmo remueve ese falso cero. El quinto es reparar los valores de aceleración fuera de rango y el sexto, retirar el ruido y acondicionar la señal final. Estas dos gráficas muestran un ejemplo tomado de la tesis de los datos sin filtrar y de los datos filtrados después de aplicar el algoritmo que se ha creado. El siguiente paso para la generación del ciclo de conducción es tomar los datos ya filtrados y preparados y dividirlos en secciones denominadas microciclos. Hay diferentes técnicas para generar estos microciclos. En este caso se utiliza una técnica de dividir el ciclo total en diferentes microciclos de igual periodo de tiempo. Puede ser, por ejemplo, 100 segundos cada uno. Estos microciclos posteriormente se caracterizan bajo los parámetros de velocidad, aceleración, desaceleración y paradas que caracterizan una ruta y se ensamblan aleatoriamente para obtener un ciclo de manejo que cumpla con las características de la ruta. Ya vamos a ver qué es eso. El siguiente paso para la generación del ciclo es calcular la matriz de frecuencia de la curva experimental, es decir, del ciclo con los datos totales. Esta se hace determinando un rango de velocidades y un rango de aceleraciones y calculando las frecuencias. Asimismo, para cada uno de los ciclos determinados por tiempo se debe hacer el cálculo de esa matriz de frecuencia. Dependiendo del error que se haya determinado en el programa, en este caso punto 1, el programa toma solo los ciclos que cumplen con esa característica, es decir, no toma todos los microciclos, sino únicamente los microciclos que se acercan al ciclo inicial. Con estos microciclos que han cumplido las características de operación similares a las de operación real, es decir,
las de velocidad, aceleración, desaceleración y paradas, el programa ensambla un ciclo de una duración de 300 segundos o la que uno le haya determinado aleatoriamente, es decir, él toma esos ciclos que cumplen esa condición y los va sumando aleatoriamente para producir un ciclo. Ahí el programa debe determinar cuál es el mejor ciclo de acuerdo a, nuevamente, una comparación entre las matrices de frecuencia y una determinación de la correlación entre ellas. El ciclo de conducción final puede ser refinado para retirar valores de velocidad y aceleración atípicos. En este caso se está mostrando un ciclo de conducción que ha sido suavizado por otro método, no por el algoritmo, y finalmente se hace la caracterización del ciclo, es decir, se muestra el tiempo de duración del ciclo, el porcentaje de tiempo del vehículo detenido, el porcentaje de tiempo de operación, la velocidad media, la aceleración media y las frenadas medias, y se comparan con la curva experimental. Bueno, ya hemos visto en general cómo se construye un ciclo de conducción. Ahora vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo con el que se realizó este ciclo en este video. El algoritmo fue tomado de la tesis desarrollada por Luis Guillermo Pinilla, llamada Propuesta de Metodología para establecer factores de emisiones de vehículos para sistemas integrados de transporte en Colombia bajo pruebas de ruta, y los datos fueron tomados de un ejercicio de construcción de ciclos de conducción para taxis en Bucaramanga, desarrollado para la asignatura de emisiones de fuentes móviles previamente. Esta versión de MATLAB utilizada para el algoritmo es la versión 2017A, que es una versión de prueba. Brevemente, el algoritmo primero lo que hace es leer los datos que se traen de un archivo de texto. Ya lo vamos a mirar cómo está ese archivo de texto. Ese archivo de texto inicialmente tiene unos datos de tiempo, delta tiempo, velocidad y la altitud. La primera parte del algoritmo lo que hace es filtrar los datos de acuerdo a los 6 métodos que vimos. Entonces, con remover los tiempos que están duplicados o los valores diferentes a un segundo en el delta de tiempo, reemplazar los valores de velocidad muy altos o muy bajos, remover las señales de velocidad 0, reemplazar falsos ceros en velocidad, reparar valores extraños de la aceleración y por último reemplazar valores muy altos o muy bajos en la pendiente. Al finalizar esta limpieza de datos nos genera nuevamente una matriz de 4 columnas que tiene primero tiempo en segundos, segundo velocidad en kilómetros por hora, tercero aceleración en metros por segundo al cuadrado y tercero la pendiente en radianes. El archivo inicial para poder correr el programa es un archivo TXT que fue exportado del archivo de Excel donde estaban los datos iniciales. Entonces acá podemos ver que hay una columna de tiempo, una columna de delta de tiempo, una columna de velocidad y una columna de altitud. Volviendo al programa, al script de MATLAB, entonces tenemos ahora sí todos los pasos para poder generar el ciclo de manejo o ciclo de conducción. La primera parte convierte la velocidad a metros por segundo, la segunda determina el tamaño de los microciclos, en este caso son de 5 segundos, y el tamaño o la magnitud del error, que en este caso está a 0.1, y luego empieza a hacer los cálculos. Entonces calcula la aceleración, la velocidad media, la desaceleración media, la aceleración media, el porcentaje de tiempo acelerando, el porcentaje de tiempo desacelerando, el porcentaje de tiempo del vehículo estacionado. Define los errores, calcula el número de bines. ¿Qué es esto? En esta parte se están generando los intervalos de frecuencias para hacer las matrices de frecuencia tanto del ciclo inicial como de los microciclos generados. Calcula las frecuencias, selecciona los microciclos que han cumplido con los parámetros dados y los ensambla en un nuevo ciclo de 300 segundos, que es el tiempo que le dimos arriba. Realiza la caracterización del ciclo
calcula los errores, los diferentes errores, y ya pasa a la parte de generar las gráficas. El criterio para poder llegar al ciclo final es calcular la correlación entre la matriz inicial, que es la que él llama la matriz de frecuencia GPS, y la matriz de frecuencia del ciclo, que es el nuevo ciclo de 300 segundos que está generando. Entonces, una vez le damos correr al programa, hay que seleccionar el archivo donde están nuestros datos. Se dan cuenta que acá ya empezó a correr el programa y nos empieza a generar las gráficas. Esta gráfica es la del ciclo que se está generando de 300 segundos, por lo tanto va cambiando. Ustedes pueden ver que la matriz de frecuencia, está la matriz de frecuencia del ciclo inicial con los cerca de 40.000 datos, y está la matriz de frecuencia que se va generando para cada uno de los ciclos que el programa va calculando. Esto ya es la suma de los microciclos. Entonces aquí se va generando la matriz de frecuencia y el programa se detendrá cuando el ciclo generado tenga una correlación mayor a 0.95, que es lo que en este caso se le dijo al ciclo. El programa puede tardar incluso más de 8 horas dependiendo de la cantidad de datos iniciales y dependiendo en la capacidad del programa, del computador, en el cual se esté realizando o corriendo el programa. Este video fue grabado con un script que fue tomado de la tesis de Luis Guillermo Pinilla, llamada Propuesta de metodología para establecer factores de emisiones de vehículos para sistemas integrados de transporte en Colombia bajo pruebas de ruta, del año 2016, de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Ingeniería Mecánica, y los datos fueron tomados de un ejercicio realizado para la construcción de un ciclo de conducción para taxis en Bucaramanga para la asignatura de emisiones de fuentes móviles en el año 2016. Esperamos que este programa haya sido útil para entender cómo funcionan los ciclos de conducción y cómo se pueden generar a través del uso de MATLAB. Muchas gracias por su atención.